Hola, buenos días. Mi nombre es Moisés Grimaldi y la presentación de máster o ponencia que me toca es titulada como el proceso de planificación en las entidades de servicio de actividad física y deportiva. En principio, la duración de la ponencia es aproximadamente 40 y 50 minutos y como objetivo de la misma va a ser crear las bases para poder organizar futuros documentos relacionados con la planificación en servicios, actividad física y deportiva. Además, poder trasladar al alumno un modelo teórico relacionado con la planificación en servicios de actividades físicas y deportivas. En principio, vamos a iniciar la frase como la que aparece en rojo, que es: planificar es más que hacer planes, es construir el futuro que se desea. En cuanto a la bibliografía que me he basado para la presente eh, ponencia, tenemos Acosta, Dirección Estratégica de Administración y Organizaciones Deportivas, recomendable también la de Gestión y Dirección de Empresas Deportivas, de Alberto Hernández Fernández del 96, la tercera edición de París-Roche 2003, Planificación Estratégica en Organizaciones Deportivas, y la de Administración y Organización y Gestión Deportiva de Zoucie. Antes de comenzar, a modo de introducción, me gustaría decir que en general todas las organizaciones y entidades deportivas, incluso no deportivas, normalmente están sometidas a continuos cambios. Y estos continuos cambios pues, están producidos por determinadas variables, la que denominamos principalmente al entorno que les rodea a la organización. Puede ser entorno interno o externo. Por lo tanto, tanto los objetivos, expectativas y forma de hacer, actuar, tanto a nivel individual, colectivo y así como con todos sus recursos, con mayor frecuencia se ven sometidas estas organizaciones a parar, a reflexionar y a ver el camino que van a abordar, el futuro que van a abordar, dónde ir, cómo ir. Por lo tanto, las organizaciones están obligadas a parar y por lo tanto obligadas a planificar. Lo primero que vamos a ver, vamos a dar un repaso al concepto de planificación desde los diferentes autores de diferentes años, y según Dror en el 63 ya habla que define como el proceso de preparación de un conjunto de decisiones para actuar en el futuro orientándolo a lograr los fines y los medios óptimos. Aragón en el 91 dice que planificar o define como que es intentar modelar el tiempo a corto, medio y largo plazo, definiendo el camino a seguir, los medios a emplear y los recursos necesarios. Desde el principio de los tiempos se define como un proceso ligado al tiempo, en el futuro evidentemente, y además situándolo a corto, a medio, largo plazo. En general, lo que el concepto de planificar. Un autor como Sánchez Mestre ya en 2003 define como el proceso de establecer y expresar las pautas de comportamiento encaminadas al logro de unos resultados, marcado anticipadamente ante una necesidad existente para la organización evidentemente, cuya sistemática consistirá en analizar, prever y ordenar todos los medios disponibles y acciones posibles de tal modo que posibilite la satisfacción de forma eficiente, controlando en todo momento la eficacia del desarrollo y evaluando finalmente los logros, comparándolo con las aspiraciones e intenciones iniciales. Principalmente Sánchez Mestre que introduce, a diferencia de las otras dos definiciones, el control, la evaluación y la comparación del proceso ocurrido y de lo que se había planteado al principio de la sesión, al principio del proceso o de la planificación. Vamos a ver las características que tiene que tener todo proceso de planificación, que puede ser formal o informal. Cuando organizamos una determinada actividad o de vacaciones o de fin de semana, evidentemente también estamos planificando, aunque no formal, dado que no está recogido por escrito. Si no vamos a la compra de una hipoteca, pues estamos planificando con unas condiciones y por escrito que la compra de vivienda sea soporte papel. Planificación exige una reflexión de nuestro entorno, por lo tanto tenemos que saber lo que está pasando, lo que puede pasar alrededor o lo que posiblemente pueda pasar. Tiene un gran componente de previsión, supone mirar hacia el futuro, intentando predecir evidentemente todo lo que puede suceder, aunque la predicción es una acción que precede a la planificación. Todo el mundo hace predicciones de futuro antes de planificar. Además está ligado a un gran componente de toma de decisión. Por lo tanto, todas las acciones y conjunto de acciones por actitud, los proyectos, los caminos
que lleva la planificación tiene un gran componente humano que son los que aplican esos instrumentos o acciones que van a decidir conseguir el éxito o no de la organización. Y por último, la relación en el tiempo. Esto está muy ligado, se puede planificar lo inmediato, lo de ahora mismo, lo relativamente próximo o lo lejano. Por lo tanto, se introduce así los conceptos cortos, medio y largo plazo, como Aragón en el 91 ya describe. Vamos a hablar también de los problemas de no planificar y relacionarlo un poquito con un centro deportivo, por ejemplo. Falta de control, eficacia del desarrollo del centro. Por ejemplo, no saber con certeza las horas de trabajo de un técnico determinado, no saber por qué se dan de alta los clientes, no saber por qué se dan de baja los clientes. Por lo tanto, se pierde mucho tiempo en apagar incendios y poco tiempo en gestionar y pensar en el futuro. La típica típica situación en la cual nos encontramos a última hora buscando un técnico, o el recepcionista no sabe qué hacer contra la queja de un cliente. Por lo tanto, la improvisación nos lleva a nosotros y no nosotros a la improvisación. La continua improvisación nos hace ser menos eficientes, en definitiva. No existe una guía. El centro, hay veces que vemos los centros que lo controlan más los técnicos que los directivos. ¿Por qué? Porque normalmente no se marcan los objetivos, no se mejoran los procesos y en definitiva se dice que el centro va a la deriva. No se distingue entre ninguna medida para valorar con precisión el desarrollo de la entidad. Ocurre muchas veces que el gerente no sabe cuál de la cartera de servicios es la actividad más rentable para el centro y cuál no. Por ejemplo, también no sé por qué se fidelizan los clientes o se marchan o, como he dicho antes, se quedan los clientes. Sería uno de los ejemplos claros. Las miras se ponen a corto plazo. El típico ejemplo que los cursos de formación para el personal es un gasto más que una inversión. Por ejemplo, no queremos contratar un personal cualificado, dado que el precio hora que nos lleva es muy caro y decidimos quedarnos con el personal no cualificado. Falta criterio para decidir la realización de inversiones. Muchas veces se compra una máquina de remo muy novedosa y la bicicleta en nuestro centro deportivo no funciona, habría que repararla. En vez de comprar la máquina de remo, pues dedicarle una parte de inversión al arreglo de las mismas y otra a nueva maquinaria. O por ejemplo, se invierte en una bicicleta, una máquina de rayos UVA y resulta que no hay espacio suficiente para la inclusión de la máquina de rayos UVA o por ejemplo los monitores no están formados para la utilización de la misma. Por lo tanto, en definitiva, a modo de... hay tres factores principales de la falta de no planificación. Vamos a hablar del desperdicio de tiempo fundamentalmente, desperdicio de oportunidades y desperdicio de dinero. A estas tres vamos a analizarlas más o menos. En cuanto al desperdicio de tiempo, lo que va a provocar es que reduce nuestra capacidad de pensamiento o de decisión. Vamos a reducirlo. En cuanto a lo que es las oportunidades, reduce nuestro potencial evidente de crecimiento y desarrollo. Y en cuanto al desperdicio de dinero, se va a producir una baja capacidad económica de la entidad y además financiera de la misma empresa. Y a todo esto lo vamos a llamar la espiral del fracaso, el desperdicio de tiempo, de oportunidades y desperdicio de dinero. En cuanto a los beneficios prácticos de planificar, podría haber mucho más, pero ponemos lo siguiente: se detecta cuáles son las oportunidades de negocio, ayuda a determinar los mercados de interés, proporciona la base a decidir los servicios que se deben ofertar en nuestro centro y cuáles no. Además, se estimula el uso más racional de los recursos del centro, se reducen los conflictos entre los miembros del equipo, da un sentido a la realización de las tareas, se da en general a todo el mundo, se proporciona unas metas a conseguir y se estimula la creatividad de los miembros del equipo. De mayor o menor complejidad, independientemente de los procesos de planificación, todos los modelos corresponden a la misma estructura, como coloca y la transparencia. Se analiza, se diagnostica, se programa, se ejecuta lo programado y se controla y se evalúa lo que se ha hecho. En cuanto a la evolución, vamos a ver en general la evolución, los puntos débiles o cómo se la ha llamado a lo largo del tiempo los tipos de planificación, si es que la había, la dirección estratégica, planificación estratégica, pero tenemos que destacar que las empresas de determinadas maneras o de una forma u otra
dan desarrollo de determinadas estrategias condicionadas siempre por el entorno cambiante que les rodea. Esta evolución del sistema de dirección han pasado por una serie de etapas que ahora podemos denominar lo que nos encontramos en un periodo de madurez, pero pensando en los años 60, en un entorno estable, se le denominaba sistemas de planificación a lo que se realizaba, en la cual era un entorno estable, se procuraba solo y exclusivamente por fijar los objetivos de la empresa. Además, estos eran conjugados con los intereses individuales y además de establecer una estructura y planificar la actividad empresarial. Por ello, que esto como lo he comentado antes, se llamó sistema de dirección. Es a partir de aquí cuando aparecen cambios en el entorno, cuando aparece a sonar el término estrategia. Y se da porque la utilización de la estrategia como producto de una demanda existente en cuanto al entorno cambiante que les rodeaba, pero solo de manera puntual. Ya en los años 60, en un entorno reactivo y adaptativo, se lo denominó a este entorno los sistemas de planificación estratégica, en la cual la estrategia pasa a ser una etapa ya con más madurez que en los años 60 y se consideraba la formulación de la estrategia que ya se empezó a formular en cuanto al tiempo a largo plazo. En los años 80, en un entorno inestable y turbulento, surge lo que se denomina los sistemas de dirección estratégica, que busca la independencia entre la estrategia y la organización, pero solo contempla los recursos internos en el momento de la implantación de la estrategia, lo cual es un gran fallo, porque si solo contemplamos lo interno y no lo externo, pues algo nos está fallando. Y más adelante, ya por los años 90, se implantan los servicios de actividad física y deportiva, y no en todo, muy poco, y se avanza hacia unos modelos ya sentados sobre las organizaciones japonesas, en las cuales están basados en la mejora continua, siendo el resultado una mayor énfasis en la reflexión estratégica y menor en los aspectos formales en el proceso de planificación. Pero sí que tenemos que destacar un dato importante, que todavía en la actualidad las organizaciones españolas en general son escasas las que desarrollan un sistema de planificación a largo plazo. Y así destacar una región, el País Vasco, que en el cual el 60% de las empresas que tienen mayor de 50 empleados dice utilizar esta herramienta. Por lo tanto, antes de comenzar, tenemos que ver el proceso de dirigir y gestionar, vamos a ver las diferencias, tenemos que tener en cuenta el concepto claro que no siempre se ha tenido el mismo significado en el ámbito económico empresarial. Vamos a ver las entidades desde un punto de vista económico empresarial. Unas veces se ha distinguido a las acciones de gestión y dirección de forma distinta y otras se identifican en ocasiones se han utilizado estos términos de forma arbitraria. En resumen, por tanto, y por ello que la dirección y gestión comprende a todas las etapas de la administración empresarial, como pueden ser planificar, que hemos definido anteriormente, organizar, que después de planificar se debe buscar y organizar todas las tareas y poner en marcha todos los planes, así como los responsables que lleven a cabo todos esos planes y, por supuesto, una vez que ya se ha implantado, se ha colocado un organigrama, el siguiente paso sería el control, la evaluación y control y seguimiento de los planes ya puestos en marcha. Pero tenemos también que destacar o hay que señalar en resumen, que no podemos señalar que un proceso de dirección y gestión en las entidades deportivas no es diferente a las otras organizaciones. La única diferencia en el apartado en el sector deportivo se encuentra en el desarrollo concreto de una etapa o la orientación que ha de darse a todo un proceso de un sistema de organización deportiva que consideremos, y ahí la diferencia se va a encontrar si la organización es privada sin ánimo de lucro, por ejemplo, pues una federación, una asociación, una sociedad anónima deportiva como puede ser un club de fútbol o una entidad que presta servicios de prestación de servicios a una administración pública. En definitiva, así como resumen, todas las acciones de dirigir y gestionar lo señalo en este cuadro y básicamente dirigir es dirigir y planificar lo que va a ser la organización
es planificar a largo plazo en función de los directivos, hace referencia al primer nivel de actuación de importancia, consiste en llevar a cabo la función estratégica y son aquellas que tratan de establecer la línea y estrategia para la consecución de los objetivos en toda la organización. Independientemente, todos los departamentos que tengan, todos van a seguir estas direcciones. El dirección, o en definitiva, o en resumen, la dirección forma parte del primer nivel estratégico o el nivel de función estratégica. Y en cuanto a lo que es la acción o proceso de gestionar, se ejecutan las decisiones anteriormente planteadas, se planifica a corto plazo, corresponde a los cargos intermedios, incluso al tercer eslabón de empleados y operarios. Forma parte de la función operativa, hace referencia al segundo nivel y además se ejecuta todas las actividades necesarias para cumplir las directrices marcadas en la función estratégica, en la anterior. Por lo tanto, en definitiva, la gestión corresponde al segundo nivel y a la función operativa. Sí hay que decir o hay que mencionar que esto no es el hecho de la planificación, o sea, la dirección y la gestión evidentemente va a depender de la estructura, no solo y filosofía de la empresa, sino principalmente de la dimensión. Seguramente en un gimnasio pequeñito no tiene sentido ninguno hablar de proceso de dirigir, proceso de gestionar o acción de dirigir o acción de gestionar. Por lo tanto, en definitiva, esto va a depender mucho de la organización de la cual estemos tratando. Pero ahora la relación que marca Sánchez Mestre, que distingue tres tipologías de proceso de planificación. Lo hemos visto antes, no es nada nuevo. A corto plazo, a largo plazo y a medio plazo. Y Sánchez Mestre dice que la planificación a largo plazo la relaciona con todas las acciones relacionadas con los directivos. En definitivo, lo que hemos dicho con dirigir anteriormente. También la llamada planificación táctica. A medio plazo son las que están relacionadas con los niveles intermedios, responsables generales y áreas estructurales, y la planificación operativa, que es la de corto plazo o inmediata, relacionada con los mandos operacionales o el tercer nivel estratégico de técnicos cualificados que están directamente en contacto con los usuarios. A continuación vamos a ver una herramienta que es la planificación estratégica, donde vamos a ver la definición, los objetivos de la misma, las fases de la planificación estratégica y la planificación estratégica y plan estratégico, que vamos a ver la diferencia. Vamos a tomar dos definiciones de dos autores y la vamos a ver. Muchas veces se confunde. Primero, la definición, según París-Rocher, habla del proceso por el cual una organización, una vez analizado el entorno en el cual se desenvuelve y fijado sus objetivos a medio y largo plazo, ya ahora empezamos a utilizar en cuanto a la relación de la planificación del tiempo en medio y largo plazo, elige y selecciona las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y lo define proyecto a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias. Todo ello estableciendo sobre un proceso de seguimiento, actualización permanente que se adapta a citados objetivos, estrategias y programas a los posibles cambios externos e internos que afectan a la organización. Es evidentemente que es una herramienta, es un proceso como los anteriores de planificación, pero ahora la estrategia que nos ayuda primero a planificar el medio y largo plazo, los objetivos que hemos fijado, lo vamos a conseguir a través de estrategias y puesto en marcha por proyectos, evidentemente, pero además la estrategia depende de los cambios internos y externos que afectan a la entidad, va a modificarse continuamente. No es una herramienta fija que se realiza para 4 años y se queda fija, sino que continuamente está en continuo cambio. Objetivo de la planificación estratégica: pues reflexionar sobre los objetivos a medio y largo plazo, lo que hemos comentado. Ya no aparece el concepto corto plazo, que la organización se debe plantear la estrategia a los caminos que tenemos que seleccionar tanto a medio y largo plazo para conseguir esos objetivos. Establece y fija para toda la organización esos objetivos y estrategias de tal manera que la planificación es formal y además contribuya como una guía de gestión diaria al conjunto de personas que colaboran y trabajan en la entidad. Implicar y motivar
a los trabajadores y colaboradores de la organización en relación a las metas alcanzadas por la misma. ¿Esto qué quiere decir? El hecho de que los trabajadores conozcan e incluso hayan participado en la misma planificación puede ser un elemento motivador para las personas que están dentro de la organización, aunque la tarea diaria esta no tenga o poco o nada que ver directamente con los grandes objetivos y los programas de estas personas que están en la función operativa, como hemos visto en anterioridad. Estar preparado para el futuro. Es evidente que del análisis de la situación actual y futura ayuda a la organización con mayor conocimiento a afrontar la realidad o reducir el riesgo futuro que pueda ocurrir. Fase de la planificación. Pues vamos a ver 3 fases. Hay muchos autores, lo colocan 2. Nosotros vamos a ver en 3 fases. Y primera fase, decisión analítica o preplanificación. Segunda fase, decisiones estratégicas. Vamos a ver, establecer la misión, visión, objetivo, vamos a verlo por parte. Tercera fase, decisiones operativas. Y las 2 primeras, en principio, como lo vamos a plantear, pertenecen al apartado de dirección. Y la última, pues, pertenece al apartado de gestión. Sí que decir que efectivamente la dimensión y estructura y además el tipo de producto o servicio ofertado o las características propias del mercado concreto, la cultura, la filosofía, sería poco práctico pensar que un único instrumento debe ser fijo, rígido, además con 3 fases, no con 5, y por lo tanto no podemos pensar, y como he dicho antes, poco práctico, que esta herramienta no sirva para todas las organizaciones. Por lo tanto, esto estará relacionado con la dimensión de la organización y además, dato importante, teniendo en cuenta que las empresas españolas del 97,6 son de dimensiones reducidas. Dentro de ese 96, el 56,2 no tiene asalariados, o sea, pueden ser pequeñas y medianas empresas, y solo el 2,4 tienen más de 20 empleados. Por lo tanto, lo que he comentado, seguramente el dueño del gimnasio de barrio seguramente esté tanto en el proceso de dirección como gestión de la organización. Por lo tanto, primera fase. ¿Cómo comenzar la primera fase? Pues vamos a comenzarlo con un proceso de análisis. Pero a través de... ¿Cómo comenzamos? Pues a través de realizando un informe de análisis estratégico, que es una herramienta básica, es un documento la cual debe recoger toda la información extraída, tanto del análisis interno como interno, de una determinada entidad, de forma que esté ordenada, que sea práctica y útil con el fin de conseguir el éxito en el plan estratégico que se ofrece en base a un diseño. Por lo tanto, a la respuesta que es el análisis estratégico, pues una herramienta de gestión básica que contiene toda la información interna y externa de la entidad de forma ordenada, práctica y útil, como comentar. Pero también hay que destacar, como pone en azul ahí abajito, o coloco, que hay puntos de análisis que son numerosos. Por lo tanto, hay que seleccionar todos aquellos que nos interesen o nos afecten directamente a la organización. Además, es muy importante, como he comentado anteriormente, la dimensión de mi entidad o de la entidad estudiada. En cuanto a lo que es el análisis externo, vamos a ver un análisis externo y uno interno. Vamos a ver un entorno general en el externo y un entorno particular. En general son todos aquellos factores que tienen una influencia en nuestra organización que no se relacionan directamente con nuestro sector específico de acción, pero afectan de una forma u otra al funcionamiento de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Son aquellos que son factores sociológicos, demográficos, físicos, sociodemográficos, políticos, jurídicos, tecnológicos, transportes y comunicación. Es muy importante los factores sociológicos, los gustos, las demandas, qué actividades están de moda, qué actividades no están de moda. Factores demográficos muy importantes contra las pirámides demográficas, número de habitantes, densidad de población, dispersión de población flotante. ¿Para qué? Evidentemente, queremos colocar una determinada actividad, pues aquí la dirigimos al mayor número de población que tengamos en nuestra área de influencia, por ejemplo. Factores físicos, evidentemente, clima. El terreno va a condicionar si podemos organizar una actividad fuera del centro o dentro, o dependiendo de las características de los terrenos colindantes de la entidad.
Los factores socioeconómicos, tenemos que saber evidentemente el nivel adquisitivo de las personas o la renta que rodea la organización o la entidad deportiva, la distribución de renta, capacidad de ahorro. ¿Para qué? Para poner una oferta a esas personas o que pueden estar, que puedan asistir a nuestra organización, que sea coherente. Factores políticos, la situación política, la política social y deportiva de la zona, política económica integrante de la zona, o sea, todo lo relacionado con los factores políticos. Factores jurídicos, todas aquellas legislaciones que nos afectan. Ley de prevención de riesgos laborales, legislación mercantil, legislación deportiva, legislación laboral, etcétera. Factores tecnológicos, la construcción de un determinado equipamiento, la aplicación en nuestro sector de esa tecnología, todo lo que relacione con la tecnología y nuestra organización. Y el transporte y comunicación podría ser el entramado de red de carretera, las posibilidades de combinación en el transporte público para dirigirse a la entidad y sobre todo el entorno local. Incluso aquí se podría incluir toda aquella que sea la supresión de barreras arquitectónicas para el acceso a las instalaciones, aparcamientos cercanos, propios o etcétera. Entorno particular, vamos a ver el siguiente. Del entorno particular debemos situar todas aquellas variables o factores que están relacionados con nuestro sector, donde se mueve nuestra empresa. Además, tradicionalmente a esto se ha llamado, vamos a hacer un estudio de mercado. Por lo tanto, podemos hablar de competidores actuales, los clientes potenciales, proveedores de suministro, proveedores financieros, trabajadores, propietarios y agentes deportivos. Competidores actuales. Deberíamos localizar todas aquellas empresas que operan en nuestro sector y debemos estudiar cuáles son los indicadores de ellas que nos interesen. ¿Qué hacen bien? ¿Qué hacen mal? Todo. Saber cómo funciona. ¿Qué producto venden? ¿Qué servicio prestan? Competidores potenciales son aquellas empresas que a lo mejor no están en nuestro sector, pero se pueden incluir. Pues una empresa del sector de servicio de limpieza que se diversifique y dé servicio en deporte porque quiere crecer. Servicios sustitutivos son aquellos servicios que pueda sustituir nuestra oferta de nuestra entidad, por ejemplo, pues espectáculo, partido de fútbol un determinado día o un evento cultural. Clientes actuales, tenemos que definir el perfil común del cliente actual de nuestra entidad. Los potenciales, las personas que podamos dirigir algún servicio concreto, podemos localizarla. Proveedores y suministros son aquellos que hacen, tendremos que localizar todas las empresas o entidades, las que hacen y nos proporcionan los medios materiales necesarios para que el servicio funcione y se desarrolle con total normalidad. Material deportivo, de oficina, estas de apoyo, etc. Proveedores financieros, evidentemente, no solo los que nos prestan los bancos, sino también, o las entidades financieras, sino también podemos ver las subvenciones principales otorgadas por la administración pública, etc. Trabajadores, presencia o fuente. Esto se refiere a de dónde nos vamos a nutrir, de dónde vamos a seleccionar los trabajadores. De técnicos especializados, los recepcionistas de ciclo medio en atención al público, etc. Propietario, es definir si tienen más de un propietario y solo uno, si una cadena de propietarios, etc. Y los agentes deportivos, ¿esto qué se refiere? Son aquellas entidades con alguna manera o alguna relación o interés para nosotros, la necesidad que puede tener nuestra propia empresa, como son las federaciones, asociaciones, clubes o árbitros. Por ejemplo, queremos montar un campeonato de pádel para nuestros socios y no es más rentable contactar con la federación de pádel para que nos ponga los árbitros y nos organice. Pues ahí deberíamos incluir todo lo que es lo referente a los agentes deportivos. En cuanto al análisis interno del estudio de la entidad, se trata de conocer, como ahí bien dice, la propia entidad, que nos permite ver el posicionamiento respecto a la competencia, además corregir y potenciar los puntos débiles y fuertes respectivamente. Ahí tendríamos que localizar la antigüedad y ciclo o vida de la empresa, sector o mercado que actúa la empresa de forma principal, tamaño de la empresa, estructura jurídica, estructura económica financiera, localización, ámbito del servicio, ámbito geográfico, tecnología, recursos humanos de la entidad, modelo y relaciones dentro de la organización y estilo de dirección. En cuanto al que es el ciclo de vida,
Para esto se le denomina por varias etapas, que puede ser emergente, adolescente, madura y anémica. Y esto se puede utilizar diferentes indicadores para decir en qué situación se encuentra una empresa. Por ejemplo, la edad, se analiza la edad de la empresa, la edad del personal que trabaja en la empresa, el estado en el cual se encuentra el equipamiento y material del servicio, etcétera. En cuanto al sector y mercado en el que actúa la empresa, se establece la evolución del mercado en cuanto o por utilización tecnológica, por el grado de madurez. Podemos encontrar que la empresa o el sector deportivo se encuentre en un mercado emergente, en crecimiento, maduro o en crisis o en declive. En cuanto al tamaño de la empresa, también tenemos que buscar indicadores que nos indiquen si la empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Este se puede hacer bien por el número de empleados. Si tengo 10 empleados, menos de 10 empleados, pequeña y pequeña empresa. Si tengo 50 medianas y más de 50 podría ser gran empresa. Por el volumen de venta, por ejemplo, por los recursos propios, etc. Estructura jurídica. Evidentemente tendremos que definir qué estructura jurídica tiene nuestra empresa. La estructura económica y financiera. Aquí lo interesante es situar todos los ratios económicos importantes. Esto está muy relacionado con nivel de ingreso, todas las fórmulas matemáticas que tienen los economistas para situar la posición de la empresa. En cuanto a la localización, por alocación se refiere evidentemente a dónde se encuentra físicamente el espacio en el cual se encuentra mi organización. El ámbito de servicio, muy importante saber dónde estamos operando, si en un mercado, en dos mercados, más de dos mercados. En cuanto al ámbito geográfico, evidentemente puede ser local, regional, autonómico, nacional o internacional. La tecnología que estoy utilizando, pues tendremos que situarla o en tecnologías punta, nueva, desarrollada o obsoleta. En cuanto a recursos de la entidad, también se valora el número de empleados, la tipología de condiciones de contrato contractuales, o sea, las condiciones contractuales que tenemos con respecto a los clientes internos de nuestra propia entidad, etc. Los modelos de relaciones de la organización. Aquí tendríamos que incluir desde el organigrama, el tipo de organización, la estructura, funcionamiento interno, comunicación, etc. Y en cuanto a lo que es el estilo de dirección, pues ahora se puede definir de tipo flexible, integrativo, autoritario y jerárquico. Una vez que ya tenemos planteado todos los factores y variables que pueden afectar a nuestra organización a nivel de análisis interno y externo, tanto particular en externo y general, pasaríamos a utilizar, a hacer un diagnóstico DAFO, que simplemente, como ya habréis visto en muchas ocasiones, es una herramienta, la de las más utilizadas de la organización, así como las deportivas también la estamos utilizando una vez que hemos analizado el entorno, tanto general y particular que rodea la entidad, es la hora de establecer las amenazas, las oportunidades y así como las fortalezas y debilidades que conforman las amenazas y oportunidades, el análisis externo y las fortalezas y debilidades, el análisis interno. En cuanto a amenazas, son todas aquellas que suponen todos los aspectos negativos de nuestra actividad en nuestro sector. ¿Ok? Así puede ser, por ejemplo, la crisis económica, que está muy al alza ahora, la elevada exigencia en materia de regulación de prestaciones y servicios deportivos, la exigencia de de problemas a nivel administrativo a la hora de crear o poner en marcha alguna actividad deportiva, etcétera. En cuanto a las oportunidades, son todas aquellas que nos supongan un beneficio ante el entorno, que puede ser, por ejemplo, el aumento de tiempo libre, las ayudas públicas al deporte, el aumento del poder adquisitivo, nuevas posibilidades arquitectónicas a la hora de construir instalaciones deportivas más cómodas, más eficientes, la eficacia o la existencia de mayor número de trabajadores del sector, etcétera. En cuanto a la fortaleza, dentro del análisis interno tendríamos que ver los aspectos positivos y ventajas con respecto a mis competidores. Podría ser, por ejemplo, la modernidad de nuestras instalaciones con respecto a competidores. El personal es muy polivalente, puede cubrir varias actividades, no solo una en concreto. No tenemos técnicos especializados, sino muy polivalente. Y debilidades. Presenta todas las desventajas con respecto a los competidores. ¿Qué ocurre? Sí que tengo una instalación muy potente y unos monitores muy polivalente, pero claro, me lleva un mayor coste salarial. O por ejemplo, la alta carga financiera que me supone el pagar esas instalaciones tan caras. A modo de ejemplo,
Perdón, a modo de ejemplo, podríamos situar dos cuadritos. Ya esto se puede hacer como quieran. Desaparece en las dos columnas izquierdas los factores y las fortalezas y debilidades se van colocando y se van viendo y lo vamos trayendo para tenerlo más claro en un documento escrito. Y por último, vamos a ver el posicionamiento estratégico. Por lo tanto, tenemos que decir que es la fase final del análisis estratégico y nos sirve para establecer o dar una visión competitiva o posición competitiva con respecto en nuestro sector respecto a otras empresas. Además, tenemos que destacar que hay muchas formas de establecer un posicionamiento, pero nosotros hemos elegido este. En primer lugar, elegir los factores del análisis interno y externo que hemos visto anteriormente, cuáles son los más representativos para darnos una posición competitiva a nuestra empresa u organización deportiva. Segundo, elección de una empresa líder, la empresa promedio y la empresa objeto de estudio. Tercero, debemos valorar o poner una herramienta, una escala similar donde sitúe, nosotros vamos a elegir esta, muy débil, débil, equilibrada, fuerte, muy fuerte. Una escala puede ser 1, 2, 3, 4, 5, como queramos. Y finalmente la valoración obtenida se pasará a un gráfico que nos veamos con respecto a los competidores. A modo de ejemplo, si tenemos ahí la empresa líder promedio y mi empresa, si tú, por ejemplo, un modelo cualquiera, podemos utilizar cualquier gráfico. Yo propongo este, es en la columna izquierda, digamos la escala o la valoración, abajo los factores que pueden influenciarnos en nuestra actividad y vemos en el nivel donde se encuentra mi empresa, que es la de color gris, la promedio que estaría a la mitad y la empresa líder. Y ya, pues claro, en cuanto a las instalaciones, pues ¿qué tiene? Pues tiene una piscina, un spa, no sé qué. Yo nada más que tengo una piscina, pues a lo mejor colocando un spa, pues muy fuerte. También tenemos que ver el tiempo de las instalaciones, si es moderna, etcétera. Ya esto en base a los criterios que nosotros veamos convenientes e incluso los factores que creamos más importantes y debamos situar. Y por último, en último lugar, vamos a ver la diferencia entre plan estratégico y planificación estratégica, que también se confunde muchas veces. Tenemos que establecer que el plan estratégico es un plan maestro en el que la alta dirección recoge todas las decisiones estratégicas de lo que se está adoptando hoy en referencia a lo que se hará en los 3 o 4 próximos años y para lograr una empresa que sea competitiva y satisfacer las expectativas de los diferentes grupos de interés. Los diferentes grupos de interés lo vamos a ver más adelante, vamos a definir lo que es un grupo de interés dentro de la segunda fase. Y a diferencia de la planificación estratégica, no tenemos que entenderla como una suma continuada de los planes estratégicos, sino como un proceso que arranca con la aplicación de un método para obtener un plan estratégico. Y a partir de aquí se crea un estilo de dirección que permita a la empresa mantener su posición competitiva dentro de un entorno en permanente cambio y veloz cambio. Por lo tanto, la planificación estratégica se pone en marcha a través de un plan. No es lo mismo planificación estratégica que plan. Por lo tanto, ¿qué es un plan estratégico? Pues nada, es un producto resultante de la aplicación de un mismo proceso de planificación estratégica. Es un elemento permanente y continuo en el tiempo con el objeto de reducir posibles riesgos. Mientras que la planificación estratégica se mueve en el ámbito de la reflexión e idea, el plan estratégico se mueve como un elemento concreto, definido y tangible. Tangible porque lo podemos medir, básicamente. Y el plan estratégico, en último lugar, se debe ser un documento inseparable de gestión de la entidad. Son las características del plan estratégico, vamos a ver a continuación. Podemos hablar que es participativo, debe ser un proceso amplio de participación, su elaboración, aprobación y su puesta en marcha es responsabilidad evidentemente de los directivos y se debe establecer con un sistema de participación que abarca al máximo a la entidad. Aunque se cuestione siempre la sociedad con un ánimo de lucro mercantil, pero deberíamos incluirlo todo. Debe ser flexible, no un documento rígido, dado que el deporte se encuentra en continua evolución, debe ser un instrumento que debe servir para este hecho, pudiendo ser cambiado por un mal diseño, por un cambio inesperado en el entorno, etc. Global,
¿A qué se refiere global? O también llamados corporativos. Esto quiere decir que abarca toda la organización deportiva en su conjunto y no solo sea una amalgama de planes sectoriales de diferentes unidades de entidad, no. Tiene que ser global para toda la entidad. Actualizado. Pues actualizado evidentemente tiene que ver mucho con la realidad, que muchas veces montamos unos planes operativos que no son nada, no tienen nada que ver, o montamos unos objetivos, unos planes que no tienen nada que ver con la realidad que vive la entidad. Formal, pues evidentemente, como hemos dicho antes, tiene que haber una forma que quede registrado en un documento escrito. No tiene por ser papel, pues ordenador, etcétera. Más o menos complejo, pero que abarque que toda la dimensión pueda acceder a él. Conocido además, que además de acceder, pues si accede, es conocido. Los empleados de la organización deben identificar los objetivos, las estrategias y así como todos los programas que se llevan en la organización. Operativo, real, con la frecuencia de los planes que tienen que reflejar todas las aspiraciones utópicas y no lo ideal que debería ser, sino debe alejarse o ser lo más real posible y alejarse de todas las ideas utópicas existentes. Construcción y aplicación de un plan estratégico. Segunda fase. Decisión estratégica. Vamos a ver los grupos de interés, que los vimos antes, a ver qué son. Vamos a hablar de la misión, declaración de visión, la cultura y los valores que tiene que estar implícito y impregnado en toda la organización, y los objetivos y estrategias generales como último paso último proceso o establecimiento de la segunda fase de decisión estratégica. Localización de los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Básicamente son todas aquellas personas, entidades que afectan o son afectadas por nuestra actividad empresarial. Por lo tanto, ellos van a condicionar los objetivos de nuestra entidad principalmente. Por ejemplo, externos, clientes, proveedores, comunidad, etc. Internos, que tenemos los empleados, accionistas y directivos, etc. Pero sí tenemos que tener en cuenta una cosa, una matización hay que hacer. Normalmente las empresas se mueven por intereses de naturaleza económica, no menos las empresas de servicio deportivo también. Pero, ¿qué ocurre? Cuando no son empresas, por ejemplo, de intereses económicos, de prestación de servicios, y nos encontramos con empresas deportivas que además debe atender a otros intereses que al económico, como puede ser un club de fútbol, hay otro grupo de interés muy importante que son los aficionados. Si no invertimos en el fichaje adecuado o en las instalaciones adecuadas para el equipo, posiblemente el equipo baje y tengamos descontento a uno de los grandes grupos de interés que afecta a mi organización. Pues en el sector deportivo puede ser de los pocos únicos sectores donde los grupos de interés, pues, donde ocurre estas cosas. No solo se mueve por interés de naturaleza económico, sino también por un grupo de aficionados, por un sentimiento, unos colores, etc. La declaración de misión. La declaración de misión exige antes un análisis previo de las expectativas, aspiraciones, los grupos de interés presentes, instituciones. Por lo tanto, la misión, la entidad debe integrar o recoger todas aquellas aspiraciones o intereses o esos grupos de intereses, tanto internos, accionistas, empleados, directivos, como externos, comunidad local, empresas patrocinadoras, medio de comunicación, aficionados, con independencia de incluir mayor número de aspectos. La declaración de misión debe recoger todos aquellos agentes internos. Lo importante es que recoja a todos estos grupos de interés. Por lo tanto, tiene que ser una declaración escrita y, como pone ahí, los motivos por lo que está la organización y para qué está. A la pregunta, si yo hice una pregunta, ¿cuál es la pregunta que representa la misión? Pues, ¿para qué estoy aquí o por qué existimos? ¿Por qué existimos? Para una empresa puede ser conseguir la marca de servicio más respetada del mundo, por ejemplo American Express, o de nuestro sector, centro fitness o wellness, asociar a los dos wellness a la máxima expresión de bienestar y salud. Esa es su misión, declaración de misión. Ociosur, o una empresa andaluza de gestión de servicios deportivos que está creciendo, crecer como grupo empresarial, consolidándonos a nivel nacional como compañía referente y desarrollando nuevas alianzas estratégicas con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que mejoren la salud y calidad de vida.
Esa es la declaración de misión, tanto a nivel en el sector deportivo que nos rodea como otras empresas. Todos tienen misión. En cuanto a la declaración de visión o formulación de visión, la formulación de visión consiste en una proyección del concepto misión hacia el futuro. La imagen futura que se desea la entidad no siempre se declara formalmente, aunque siempre está presente en la mente de los líderes y a ser posible en la mayoría de miembros de la organización, como tal como pone ahí en la transparencia. Es si yo digo que él tiene que ser la dirección a seguir y la imagen que desea la entidad, y además corresponde a la pregunta ¿qué queremos hacer? Antes nos hicimos una pregunta, ¿para qué estoy aquí? Pues la visión o la declaración de visión corresponde a la pregunta ¿qué queremos ser? Estamos aquí y a dónde queremos ir. Por lo tanto, a modo de ejemplo, otra vez utilizo Centro Wellness, ser el referente sociológico para la vida urbana, donde hallar el equilibrio complementario a la vida laboral y familiar para el Centro Wellness O2, para Anima 2, también una empresa de prestación de servicios andaluza, ser la entidad de referencia en el sector de servicios deportivos, por la calidad y amplitud de sus servicios prestados con un equipo de profesionales muy cualificados, motivados y orientados hacia la satisfacción del cliente. Y otro, el Grupo Santander, que todo el mundo lo conocemos, satisfacer, Santander quiere consolidarse como un grupo financiero internacional que da rentabilidad creciente a sus accionistas y satisface todas las necesidades financieras de los clientes. Para ello, cuenta con una fuerte presencia en los mercados locales que combina con políticas corporativas y capacidades globales. Por lo tanto, vemos como también, pongo un ejemplo de un gran grupo empresarial o bancario o financiero que también tiene su misión y visión como podemos tener cualquier entidad o organización. Cultura y valores. Bueno, es un tema más de creencia, o sea, corresponde evidentemente a qué creemos. En cuanto a la cultura, son las ideas, los principios colectivos que guían las actuaciones de los individuos, por ejemplo, la lealtad, la propia familia, un grupo de individuos. Todo esto está pregnado a la organización. No quiere decir que todos los miembros de una organización son iguales, pero más o menos tienen casi, o sea, esto pretende que todos los rasgos, la identidad de la organización de sus miembros sea igual. También los valores representan los criterios de actuación, actitudes y comportamiento coherentes en todas las áreas de la actividad de la organización. O sea, que da igual que en marketing, en recursos humanos, pues más o menos tengan los mismos, una serie de mismos principios que conforman la cultura empresarial. El hecho de, hay veces que en muchas empresas, mientras no se va el jefe, no se va a nadie. Pues sería un claro ejemplo. ¿En qué creemos? Pues si hay que echar muchas horas, pues muchas horas. El ejemplo no es muy adecuado, pero bueno. En cuanto a animados, ellos ponen como dentro de sus valores la valoración por servir a la sociedad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como satisfacer a los clientes y usuarios. Se asienta sobre 4 valores: confianza, honestidad, calidad, desarrollo sostenible. En cuanto a Mercadona, todos conocemos otra gran empresa. Lo primero es el cliente, que es el jefe, después los trabajadores, los proveedores, la sociedad y en último lugar el capital. Y para la Real Sociedad, un club de fútbol: honradez, profesionalidad, cumplimiento de la palabra, confidencialidad, ambición, anticipación, trabajo y deportividad. Una vez que hemos visto la cultura de valores, vamos a pasar a la última etapa de las decisiones estratégicas que se denomina objetivos generales y estrategia. Los objetivos generales, vamos a ver las características, son comunes a toda la organización, además también son conocidos como objetivos corporativos, ahí lo coloco en la transparencia. Además sitúan las aspiraciones, donde queremos llegar, a través de determinadas acciones en el proceso de gestión, a dónde queremos llegar, a dónde podemos llegar. Y la secuencia lógica es primero un diagnóstico claro, segundo se realiza la declaración de misión, visión y se difunde para toda la organización, y posteriormente los dirigentes deben establecer los objetivos generales, que en el apartado que estamos, que va a perseguir toda la organización y va a ser común para todos los grupos, departamentos y miembros de la organización.
En cuanto a París-Rocher, define las siguientes características. Define la política de la organización y aborda las áreas clave de la organización. Su número debe ser reducido. Él marca 4 o 5 objetivos generales. Han de ser mensurables, es decir, deben ser posibles asignables indicadores que permitan conocer el grado de consecución de los mismos. Son factibles de llevar a cabo, por lo tanto realistas, son claros y comprensibles, por lo tanto van a ser objetivos que motiven a la organización. Deben ser motivables, lo que hemos dicho, han de ser suponer un estímulo al conjunto de los individuos que conforman la organización. A modo de ejemplo, el Consejo Superior de Deporte, en sus 4 años desde el 91-94, sus 6, aunque el anterior autor que hemos visto colocaba entre 4 y 5, bueno, el Consejo Superior de Deporte sitúa 6 objetivos generales, los cuales son incrementar la práctica deportiva y mejor deporte de competición, actualizar la norma deportiva, profundizar en la mejora de los sistemas de gestión del Consejo Superior de Deporte, adecuar la organización del Consejo Superior de Deporte a las necesidades actuales y futuras, y el último objetivo general, implantar o colocar el reducir el déficit de las instalaciones deportivas y municipales. ¿Y esto cómo se consigue? Pues evidentemente los objetivos generales se consiguen a través de una estrategia. Una estrategia que son los caminos que vamos a coger para conseguir obtener o llegar a la consecución de esos objetivos. Podría ser, ejemplo fácil, podría ser si queremos reducir el déficit de las instalaciones deportivas, qué camino vamos a llevar o qué acciones vamos a llevar para reducirlo. Pues uno, el aumento del ratio de monitor por clase de actividades colectivas de monitor usuario, o puede ser un incremento de las tasas públicas a una administración determinada a la hora de pagar el acceso o el programa, la matrícula, etcétera. Pues serían los caminos, así como colocamos a continuación, que son las estrategias, que son los caminos que nos permiten alcanzar esos objetivos fijados, y los objetivos se alcanzan a través mediante estrategias, lo mismo comentado, que es lo que vamos a conseguir. Las características, vamos a ver las características de los estrategias. Deben ser específicas, tienen que ser muy claras. Si quiero aumentar aumentar el ratio económico, pues subo la cuota, está claro. Deben ser mensurables, realistas, se puede medir, factibles para llevarlas a cabo, además motivables para toda la organización. En definitiva, muy parecida a lo que hemos visto antes. Y la estrategia a la vez se lleva a cabo a través de los proyectos, que conforman la última parte de decisiones operativas. Y ya es cuando encontramos la relación entre la planificación estratégica y la planificación operativa, que conforman todos los apartados que hemos visto de procesos de dirección y los procesos de gestión anteriormente vistos. En cuanto a orden jerárquico, a modo de ejemplo, podemos hablar entonces, o por supuesto, de los objetivos generales que se consiguen a través de la estrategia, y la estrategia se llevan a cabo a través de proyectos, en el último escalón o consecución de acciones. Por lo tanto, a modo de ejemplo, también ponemos, siguiendo el Consejo Superior de Deporte, mejorar el deporte de competición. Por lo tanto, ellos plantearon en su día, profundizar entre la relación del Consejo Superior de Deporte con los deportistas y técnicos, y los proyectos fueron actualización del del censo de deportistas y técnicos de élite de alto nivel para saber qué clientes o usuarios estamos tratando, estudios sobre el estatus social y problemática profesional y laboral de los deportistas de alto rendimiento, y otro proyecto fue la atención y asesoramiento permanente a los problemas de los deportistas y técnicos de alto rendimiento. Y por lo tanto, ya una vez que hemos pasado a proyectos, pues estamos hablando de la última fase, que sería la decisión operativa, que está muy relacionada con la parte de gestión. En cuanto a lo que es las características de los proyectos, son un elemento de conexión, como hemos visto, entre el nivel estratégico y el nivel operativo. Por lo tanto, el nexo entre el plan estratégico y el plan operativo anual, que va a ser el documento en el cual se contemplen todos los proyectos durante un año. En cuanto al tiempo,
mientras que el plan estratégico son 4 a 5 años y las características están situadas ahí, que sí, tienen que ser estar bien definidos, en primer lugar. En segundo lugar, establecidos claramente en cuanto a temporalidad. Los proyectos pueden ser cíclicos, se repiten todos los años, pero tienen un principio y un final, o pueden ser periódicos, pero tienen un periodo y un final. Pero lo importante es el inicio y el final, situarlos. Son perfectamente evaluables. Si, por ejemplo, planteamos construir una instalación este año y se construye, ¿se ha construido sí o no? Claramente se evalúa si se ha hecho o no se ha hecho en tiempo. Lo más importante de los proyectos, que siempre van ligados a un presupuesto, es lo más importante. Menos importante, pero también posee un responsable, que el cual da crédito a lo que se está haciendo. Y nada, en cuanto a los proyectos, vamos a ver ejemplos. No todos los proyectos, dependiendo de... Todos pueden tener proyectos, evidentemente, todas las organizaciones, pero dependiendo de la actividad dentro del servicio deportivo, pueden ser de una determinada naturaleza u otro. Por ejemplo, el Instituto Municipal de Deporte, cualquier ayuntamiento, pues la apertura puesta en marcha de una instalación, la campaña de natación escolar o la organización de un ámbito nacional o internacional de un evento concreto, de un campeonato, etcétera. En cuanto a una federación deportiva, pues se montan un proyecto para la mejora cualificación de sus técnicos, pues un curso de formación para sus técnicos, un campeonato, acogimiento de un campeonato nacional autonómico en su región, o la campaña de promoción de una modalidad determinada, o la construcción incluso de una instalación deportiva específica, como pues un velódromo, etcétera. En cuanto a la instalación deportiva, también puede tener sus propios proyectos, que puede ser sustitución o renovación de determinado equipamiento, contratación de servicios externos para una temporada de piscina, o de limpieza, o de socorrista, etcétera. O proyectos de ver cuál es el grado de satisfacción de los usuarios de la gestión que estamos llevando. Por lo tanto, hemos hablado ante el plan operativo anual y es muy parecido al proyecto, porque básicamente es un documento el cual va a contemplar todos los proyectos durante un año, ¿vale? Por lo tanto, también se le define, como ahí aparece con diferentes nombres, plan director, plan anual. Nosotros vamos a denominar plan operativo anual, independientemente de cómo se llame. Es un elemento de conexión entre el nivel estratégico y operativo. Pretende conseguir nuestro deseo a través de la acción diaria. Está continuamente directamente con el cliente o usuario. Indica quiénes son los responsables, o bien persona o unidad organizativa que es responsable del mismo. La duración del proyecto debe tener un inicio y una finalización o terminación del mismo. Se debe especificar los recursos que son empleados, principalmente los financieros, y se debe indicar las distintas actuaciones de forma que sea más fácil su seguimiento y su evaluación. Vamos a entrar en el apartado de seguimiento y evaluación, que fundamentalmente nos va a ayudar a controlar y evaluar todos los proyectos. ¿Y esto cómo se va a hacer? Se va a hacer a través de actuaciones, a través de una serie de indicativos que nos permita conocer de forma objetiva la consecución del logro de esas metas en esos proyectos. A la vez, esos proyectos nos van a indicar el nivel de consecución de los objetivos, la cual se han implantado estrategias, objetivos generales, y que está implantado evidentemente de la visión a donde queremos llegar y de donde estamos a donde queremos llegar. Todo eso está conectado. Una vez que se ha plantado la misión, de qué somos, a donde queremos ir y nuestros objetivos generales, y si con esos proyectos hemos conseguido satisfacer esos objetivos, tanto generales así como particulares de cada proyecto. Características de los indicadores, muy fácil. Los indicadores son un resultado de aplicación de una herramienta de medición que nos permite obtener la información, como he dicho antes, de cuál es la situación de la entidad en las diferentes áreas de interés. Todas las áreas de interés tienen que tener en su proyecto, se ha realizado un proyecto, se ha conseguido o no se ha conseguido. Después vamos a ver las características de los indicadores. Por lo tanto, es una herramienta para después tomar decisiones. Por lo tanto, en gestión no se puede gestionar o dirigir nada que no se pueda medir. Por lo tanto, hay que crear tantos indicativos que creamos convenientes, que nos sean útiles para ver la situación de nuestra
empresa o nuestro proyecto, por ejemplo, un indicador nos indica cuál es la situación y servicio en determinados momentos, y existen muchos tipos de indicadores. Por lo tanto, lo que he comentado antes, hay que seleccionar los más adecuados para incidir en gran medida en la asistencia de la gestión. Y por último, vamos a ver los tipos de indicadores. A nivel teórico puede ser cuantitativo, y como ejemplo, número de espectadores, recaudación obtenida, licencia deportiva de una federación, medalla olímpica y diploma para el COE, por ejemplo, grado de ocupación de una instalación en determinados momentos, y cualitativo, que puede ser obtener certificado de calidad, estamos de moda ISO 9001, etcétera, o albergar una competición de alto nivel en un determinado pueblo o ayuntamiento. Y bueno, con esto hemos finalizado la ponencia, y termino diciendo que planificar y hacer más que planes es construir el futuro. ¿Y por qué? Porque esperamos lo mejor, pero preparándote para lo peor. Siempre es importante. Es un proverbio inglés que si esperas lo mejor, siempre estarás preparado para lo peor. Muchas gracias por la atención.